Gracias, buenos días, mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Contentos de ver a tantos niños y niñas, ¿verdad? Qué lindo y qué bendición para nuestra iglesia. En este mes que se celebra el Día del Niño, Dios bendiga a todos estos pequeños. Bien, mis hermanos, ahí donde está usted, vamos a cerrar nuestros ojos y orar para que Dios bendiga una vez más su palabra en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque, Señor, creemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Preparamos nuestros corazones, Señor, nuestros oídos atentos a tu palabra en este lugar, Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar predicando sobre algo que normalmente no se predica mucho en las iglesias, y es la responsabilidad social de la iglesia. Ustedes tal vez les suena un poco extraño, pero yo creo que al final vamos a tratar de que les quede bien claro el tema de la responsabilidad social en la iglesia. Si me ven con dos aparatitos aquí, es porque estamos tratando de controlar lo de la pantalla de allá y lo de la compu, así es que no se asusten. También si todos un poquito me disculpan porque ando un poquito afectado de la garganta. La responsabilidad social de la iglesia. Vamos a estar leyendo en Mateo 25, 31 al 46. Dice así la palabra del Señor: el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y cuándo te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. Mis hermanos, nuestra iglesia ha sido comisionada para que prediquemos un evangelio integral. Y cuando hablamos de un evangelio integral, no se refiere solamente a llevar la palabra de Dios, la salvación a las personas. Se refiere más que eso. Un evangelio integral, hermanos, se refiere a que llevemos también el pan a la persona que está hambrienta, el abrigo al que tiene frío. Hermanos, el evangelio integral tiene que ser predicado por nosotros, no solo llevando la parte espiritual, sino llevando la parte material también. Jesús es un buen ejemplo de eso, y lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos y versículos de la Biblia. Sin embargo, mis hermanos, vean qué importante es para Jesús esto, y para Dios, el tema de que si nosotros no cumplimos con este mandamiento de ayudar a los necesitados, somos cabritos, dice ahí, y nos apartará al fuego eterno. Imagínense, eso lo acabamos de leer. Santiago 2:14 dice: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿La qué? Okay. Vamos a hacer un paréntesis porque aparentemente hay una fallita técnica en la mixer, está sobrecalentada, así es que
Tengan paciencia unos segunditos, mi hermano Aarón. No tiene nada que comer, amaneció sin nada que comer, que sus hijos amanecieron sin desayunar, y resulta que usted tiene alguito en la casa para darle, y sin embargo usted le dice a esa persona, hermano, oremos por eso, vamos a orar por esto, para que el Señor le repare ahí alguito para comer. Y usted tiene, eso es fe sin obras. Nosotros tenemos que acudir a esas dos cosas, mi hermano, a la oración, pero si usted tiene que darle a esta familia, dele. Es lo que nos dice aquí Santiago. Vamos a hablar un poquito sobre la responsabilidad social según el diccionario. Estuve estudiando un poco lo que significa según el diccionario y dice, es como la parte secular, digámoslo así, compromiso, obligación y deber que tienen los individuos, miembros de una sociedad, de contribuir voluntariamente para proteger el ambiente, ayudar a los necesitados y contribuir para una sociedad más justa. Eso es lo que más o menos, digamos lo que en lo secular se puede llamar lo que es la responsabilidad social. Tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con una sociedad más justa, mejor calidad de vida a las personas. Sin embargo, vamos a ver qué significa también la responsabilidad social, pero desde una perspectiva bíblica, que esa es la que más nos debe a nosotros interesar. Tiene que ver mucho con el mandamiento, y uno de los mandamientos más importantes, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde los tiempos antiguos, hermanos, los profetas, y desde el tiempo de Jesucristo, ellos se dedicaban muchísimo a esa parte de la responsabilidad social. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 9, 10 al 17. Ustedes conocen ese pasaje, cuando Jesús se lleva a los discípulos a un desierto, el de Betsaida, y ahí en ese lugar dicen que habían más de 5,000 personas. Jesús tenía mucha fama, mi hermano. Yo me pongo a pensar a alguien que llegue al Hospital San Juan de Dios y empiece a sanar a las personas y a tocar, y que el cojo sale corriendo y el ciego le volvió la vista, que el enfermo de cáncer se levantó de la cama y salió corriendo, y que el hospital se quede limpio. ¿Se hará famoso o no esa persona? Claro, la fama le seguía a Jesucristo, porque Jesucristo sanaba, ayudaba a los pobres y demás. Jesucristo visitaba a las viudas, a los enfermos, a los encarcelados. Y ahí Jesucristo, en este pasaje de Lucas 9, 10, 17, nos da un ejemplo de esa responsabilidad social, de ese amor al prójimo que estamos viendo. ¿Cómo? Cuando los discípulos le dicen, Señor, mandemos a toda esta gente para la casa porque no hay nada para darles de comer. Jesús le dice, no, espérense, ¿qué tienen ustedes en su mano? Unos panes y unos peces. Ok, denle de comer a toda esta gente, porque dice que Jesús sintió compasión. Sentir compasión, mis hermanos, una palabra clave, sentir compasión. Creo que es un don especial que el Señor nos da a todos nosotros, el de amar al prójimo, el de sentir esa compasión por los demás, como la sintió Jesucristo, no solo en ese pasaje, sino en muchos pasajes más también. Hermanos, no es un asunto solamente de filantropía. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra, filantropía? Filantropía significa alguna persona, grupo de personas, institución que se dedican a ayudar, ¿verdad?, un bien social al ambiente, a las personas, para que haya una mejor calidad de vida, etc. Sin embargo, a veces hay ONGs, que son organizaciones no gubernamentales o instituciones que se dedican a bienestar social, que a veces la motivación no necesariamente es ayudar, a veces es económica. Y hay que tener cuidado con ese tipo de motivaciones. Nosotros, como cristianos, mis hermanos, tenemos una doble motivación, y es la que las personas tengan una mejor calidad de vida, pero también llevar el plan de salvación a las personas. Amén. No puede ir solo una con otra, fe con obras.
La motivación nuestra, mis hermanos, es llevar el amor de Jesús plasmado en todas estas actividades sociales que podemos hacer también como iglesia. Y si hablamos de males sociales, o si hablamos de que hay que ayudar al prójimo, al niño desprotegido, si vemos a los niños muriendo de hambre y demás, tenemos que irnos también a cuál fue el antecedente de todo esto. ¿Dónde está la raíz de todos los males? Yo creo que ustedes saben muy bien dónde está la raíz de todos los males. No podemos seguir hablando de esto sin saber cómo empezó. Las causas, hermanos, de la pobreza, la miseria, la opresión, la perversión, el desorden ambiental y la corrupción de la sociedad humana están enraizadas en la caída del hombre. Adán y Eva, cuando pecaron, cuando el diablo, Satanás, se metió, fue cuando se paseó en todo aquí en la tierra. Dejamos de cuidar la naturaleza y todo lo contrario, empezamos a destruir la naturaleza, la capa de ozono, empezamos a talar árboles, acabamos con los ríos, con los animales, nos estamos paseando en la tierra, en el ambiente. Aparte de eso, nos estamos destruyendo entre nosotros los seres humanos. Inventamos las guerras, inventamos las armas nucleares, inventamos tantas armas que dicen que si se vendieran todos los armamentos de todos los países, acabaríamos con la pobreza o con la miseria de muchos países. Hermanos, el hombre se está autodestruyendo, está peleando con el hombre. Eso no lo inventó Dios, eso tiene una raíz y es el mismo Satanás desde el principio. Y lo dice Romanos 8:20 cuando dice que la tierra gime porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La tierra gime, la tierra está sujeta a vanidad. Hermanos, lo vemos cada día con todos los desastres naturales y demás que el mismo hombre ha provocado. Sin embargo, tenemos esta esperanza. En el versículo 21 dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Es la esperanza que tenemos todos también. Dice la palabra de Dios, los fundamentos bíblicos para la responsabilidad social. La iglesia desde los inicios practica esta responsabilidad, lo hemos visto y a través de este versículo bíblico, a través de la fe y la salvación de Jesucristo, nosotros estamos llevando una mejor calidad de vida a las personas. Ser benignos y misericordiosos, como lo es nuestro Padre, dice en Efesios 4:32. Hermanos, tenemos que tener eso claro. Si nosotros ayudamos a las personas necesitadas, estamos cumpliendo con esa responsabilidad social que Dios y Jesucristo nos lo hicieron saber desde los tiempos antiguos. Y vamos a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de cómo era que se practicaba ese amor al prójimo. Por ejemplo, en Éxodo 22:21, parafraseando, decía que no podíamos oprimir o no debíamos oprimir a los extranjeros, ni maltratarlos, ni explotar a las viudas ni a los huérfanos. Dice que no preste con intereses. Qué difícil, vea ahora, en estos tiempos, ¿eh? Dice que si pedía prestado una cobija, devuélvala antes de que viniera la noche para que la otra persona no pasara frío si usted no se lo devolvía. Pero esta última me llama mucho la atención. Dice, si usted tenía una propiedad, siembre 6 años esa propiedad, en 6 años siémbrela y coseche. Pero el séptimo, siembre, pero no recoja lo que usted sembró. ¿Saben por qué? Porque dice, deje que los pobres vengan y recojan eso y coman de ahí. Y si caen las cosas, y si caen ahí migajas y demás, déjelo para que los pájaros coman de ella también. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que se pensaba. Y el otro versículo también habla algo parecido. Cuando vayan a recoger la cosecha, no rebusquen. En otras palabras, ahí lo que está diciendo es, no sea codo, no sea pinche. ¿Por qué? Porque dicen que si usted tenía una propiedad, una hectárea, y sembró uvas, y cuando iba a recoger las uvas, usted iba con su canasto, y dice que se hincaba y recogía hasta la última uva. Echa una pasa tal vez y se la echaban en el canasto, no dejaba nada. Dicen, no rebusquen tanto ni recojan todo, dejen algo para los pobres, que se le cayeron ahí unos racimos de uvas, déjenlo ahí,
para los pobres. Hermanos, desde los tiempos antiguos el Señor estuvo pensando eso. Ahora usted viene y dice, gente pobre en la tierra siempre habrá, lo dijo el Señor Jesucristo también, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero vea lo que dice después: por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. Una ordenanza, ser generoso con los hermanos necesitados y los pobres en la tierra. Hermanos, cuando nosotros hagamos el bien a una persona, tratemos de no pedir nada a cambio, no esperar nada a cambio. Vamos a poner un audio que me gustaría que le pusieran bastante atención. Tal vez no se escucha muy bien, pero es una hermana que está en un hospital en Nicaragua. Ahí habla mucho de los extranjeros y de los huérfanos y las viudas y demás. La hermanita vivió aquí en Costa Rica, pero se fue para Nicaragua. Ella es de allá. Yo le estoy ayudando a la hermanita y me llama la atención lo que ella me manda a decir en unos audios que vamos a escuchar ahorita con atención, a ver si logran descifrar algo. Mi hermano Adrián. Buenas tardes, pastor William. Dios lo bendiga, Dios lo acompañe, la sangre de Cristo lo cura de la piel de cabeza a los pies. Bendiciones le desea la hermana Amarilla. Bendiciones le deseo al lado de los que le rodean. Gracias por todo. Muchas bendiciones, ¿verdad? Y que Dios me lo colme mucho de bendiciones. Y que pase un lindo día al lado de los que lo rodean. Y que el Señor me lo acompañe donde quiera que esté, donde quiera que ande, donde esté predicando, que no haya mano ninguna. Porque yo sé que no hay porque andamos con Cristo y con Cristo vamos a morir. Le desea a su hermana que lo quiere mucho, que pase un lindo día al lado de los que le rodean. Lo quiero mucho y pronto tal vez los vamos a ver. Muchas bendiciones. Hermanos, si usted da algo, nunca espere nada a cambio. Pero si a usted le dicen Dios le bendiga y le manda un montón de bendiciones, como lo hace esta hermana, eche para su saco. Dice la palabra de Dios de que la boca tiene mucho poder. Lo que confesares con tu boca, eso va a hacer. Y si a usted le dicen Dios le bendiga, hermano, que donde usted ande, esta hermana hasta me bendijo, dice, donde esté predicando, y ella no sabía que yo iba a predicar hoy. Pero hermanos, si a usted le dicen Dios le bendiga, muchas gracias por esto que me dio, es suficiente, amén. Es suficiente, hay que dar gracias a Dios por eso. Isaías 1:7 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Me llama la atención esto, reprendan al opresor. Cuando hay una persona o alguien que esté reprimiendo a sus empleados, dice que hay que reprenderlo, abogar por las huérfanas y las viudas y defenderlas. Hermanos, nadie es tan pobre como para no dar una sonrisa. Nadie es tan pobre como para no dar un abrazo. Nadie es tan pobre como para no poner el hombro para que la persona llore en él, o poner sus dos oídos para escucharla cuando necesite desahogarse. Nadie es tan pobre para eso. A veces decimos, bueno, no tenemos nada que dar. Yo creo que sí tenemos mucho que dar. Mínimo una oración, un abrazo, una sonrisa, escuchar a la persona. Pero a veces se puede hacer algo más, amén. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, mi hermano Pastor Luis Villarreal me invitó a ir a la península de Osa, donde la iglesia del hermano Porfirio Erra y Floribet Agüero, que fueron los que murieron el año pasado, ¿se acuerdan? Por un accidente de tránsito que lo atropellaron. Y esta iglesia, cuando llegamos, mis hermanos, era una iglesia de madera, a punto de caerse, ¿verdad? La madera podrida, el techo también en muy malas condiciones. Cuando el hermano Luis estábamos allá hablando con la familia pastoral,
Me dice el hermano Luis, William, ¿se podrá hacer algo aquí? ¿Usted me puede ayudar a hacer algo con esta iglesia? Hermano, yo cuando llegué y me saqué así las bolsas, quedé como un vaquero, con las pistolas afuera. Y hermano, yo no tengo plata, pero voy a tratar de ayudar. No sé cómo, pero oremos primero y tratemos de ayudar. Hermano, cuando me vine para San José, tenía esa carga y hablé con su hermano Steve Thomas y Georgiana, con Bruce, Angie, también con hermano Jonathan Griffith, que estaba en ese momento, y Amy, y les conté la historia de lo que estaba pasando allá, esta iglesia a punto de cerrar por el Ministerio de Salud y todo, y ellos me dijeron, ayudémosle, empecemos a buscar grupos y ayudémosle. Y fue cuando empezamos a trabajar, hermanos, y fuimos en un viaje misionero. Ahí está la iglesia. Esta es la iglesia de allá, o más bien era, con esa maderita y con todo el zinc en muy malas condiciones. Y entonces el grupo empezó a acabar, empezamos a acabar todo eso y a tratar de hacer una iglesia más grande. Para honra y gloria del Señor, les cuento que la iglesia se fue haciendo más grande. Ahí vemos a Bruce con unos kilitos de más. Todos trabajando para esta iglesia, para hacerla más grande. Y hoy la iglesia, mis hermanos, está así. Gloria a Dios, amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, en esa iglesia hacemos todos los años campamentos para jóvenes. Hemos hecho hasta 200 personas ahí, jóvenes en esta iglesia. Y ¿saben qué? Hemos visto a jóvenes, hermanos, recibiendo al Señor. Hemos visto a drogadictos saliendo de sus problemas de adicciones. Hemos visto a familias saliendo de un montón de problemas en esta iglesia, en esta congregación que nosotros ayudamos a construir. Yo no tenía nada, pero busqué la forma. Hermanos, en esta iglesia, producto de iniciar este tipo de trabajos, estamos contribuyendo, sí o no, en una responsabilidad social. Les estamos dando una mejor calidad de vida a las personas que están recibiendo al Señor ahora en esta iglesia. Pues esa es nuestra meta, mis hermanos. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas ni a los huérfanos ni a los extranjeros. Vuelven a hablar de los extranjeros. Ustedes saben que aquí en Costa Rica tenemos muchísimos extranjeros y tenemos muchos extranjeros en necesidad también. Ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos con los otros, dice la palabra de Dios. También tenemos muchos ejemplos, mis hermanos, como responsabilidad social según el Nuevo Testamento. Y me voy a detener en esta parte, en la iglesia de los Hechos. Me encanta esa iglesia, mis hermanos, la iglesia de los Hechos. Oigan lo que dice la Nueva Traducción Viviente en Hechos 2:46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, oigan, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hermanos, esta iglesia de los Hechos, ustedes saben a partir de cuándo empezó a crecer. Cuando en un aposento alto, 12 discípulos subieron y bajó el Espíritu Santo en ellos, y a partir de ahí dice que la iglesia empezó un crecimiento, empezó a multiplicarse. 12, 70, 3,000, 5,000 y ahora hasta millones, porque llegamos también a conocer nosotros al Señor Jesucristo a través de esto. Pero ve que interesante, esta iglesia, hermanos, mostraba amor, esa iglesia mostraba compasión. Esta iglesia de los Hechos dice que lloraba con los que lloraban, se reía con los que se reían. Esta iglesia dice que si alguien amanecía sin qué comer, ellos le ayudaban, ellos buscaban la forma de ayudarle, sentían lo que el otro estaba sintiendo. Pregunto, no solo para esta iglesia, sino para la iglesia actual, ¿a ustedes se les parece la iglesia actual a la iglesia de los Hechos? Buena pregunta, ¿eh? ¿Será que estamos siendo como la iglesia de los Hechos? ¿Será que yo conozco cuando mi hermano, el de a la par, amaneció sin qué comer? El vecino, por ejemplo. Además, aquí en la iglesia sabemos que hay muchísimas necesidades. ¿Será que usted se da cuenta cuando hay una necesidad a la par suya? ¿Y qué hace? ¿O qué hacemos? Hermanos, la iglesia de los Hechos
Dicen que ellos se amaban tanto que la gente que pasaba por fuera iban caminando, los veían y decían, miren cómo se aman. Yo quiero estar ahí. Y todo el mundo empezaba a entrar porque veían una iglesia amorosa, una iglesia con responsabilidad social, una iglesia que ayudaba a los pobres, que traían en el granero, en el alfolí, comida para repartir a los que no tenían. Se alegraba con los que se alegraban y lloraban con los que lloraban. Esa era la iglesia de los Hechos, mis hermanos. Hay muchos ejemplos más que no vamos a verlos, pero Lucas 1:52, por ejemplo, dice, ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes, acudió en ayuda a su siervo. Y Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Y ahí podemos seguir mencionando muchos versículos bíblicos donde Jesús hacía esa obra social y los discípulos también. Hermanos, esto es una gran responsabilidad también para nosotros, los niños. Ahora que estamos celebrando el Día del Niño y que ustedes los vieron acá, hermanos, a veces no les prestamos la atención que se deben a los niños. Y saben que los niños son los más vulnerables ante los problemas sociales. Jesús bendice a los niños. Lo dice en Lucas 8, 15 al 17. Cuando venían los niños y traían los niños a donde Jesús y los discípulos empezaban a reprender a ese montón de chiquillos. No, ¿qué vienen a hacer ustedes? Vaya para allá. ¿Les suena conocido o no? ¿Qué vienen a hacer ustedes, chiquillos? No, vayan para el cuarto, vayan para la sala. Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. ¿Saben por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y es más, si ustedes no son como ellos, no van a entrar al cielo. Jesús bendice, Jesús amaba a los niños, hermanos, y los niños desgraciadamente son el grupo social más vulnerable ante los problemas sociales. Ellos pasan desamparo, pobreza, desnutrición, falta de educación. Y Jesús le dice, bueno, el que quiera de ustedes ser mayor, hágase el menor. Hermanos, no debemos ser espectadores en esto de los problemas sociales. Debemos ser protagonistas. Jesús fue protagonista. Por ejemplo, me gusta mucho el pasaje conocido en Lucas 10, 25 al 37, que habla sobre el buen samaritano, que todos conocen la historia. Pero bueno, ahí pudiéramos pasar contando muchísimas cosas que Jesús hizo aquí en la tierra en esta responsabilidad social. Hermanos, yo creo que el proyecto Abraham tiene esa responsabilidad social y la está haciendo muy bien. ¿Cierto, hermanos? ¿Están convencidos, sí, de eso? Si no están convencidos, yo los voy a convencer con la próxima diapositiva. Hermanos, el proyecto Abraham da aproximadamente de 40 a 50 diarios todos los meses a familias pobres. Pero no solo eso, el proyecto Abraham sigue construyendo iglesias, como ustedes lo vieron allá en el sur y en otros lugares. Pero el proyecto Abraham también cuida a niños integralmente aquí, ayuda a familias de bajos recursos económicos. También atiende a personas de bajos recursos en los consultorios médicos. Imparte cursos libres a personas que no tienen o que no pueden pagar una carrera. Hablando con doña Marta, me decía que hay más de 3,000 personas que han pasado por acá en los cursos. Hay como 300 recibiendo cursos. Gloria a Dios por eso. Hermanos, aquí se cuidan niños también desde hace 14 años, niños en estado de abandono, y se han mandado más de 100 en adopción en Costa Rica, en los diferentes lugares del mundo. Pero no, hermanos, también Proyecto Círculo de Luz, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de nuestro interés en esta responsabilidad social de mejorar la calidad de vida de todas las personas de la Unión. Hermanos, pero no solo eso, sino que también llevamos el Evangelio a toda criatura, aconsejamos y queremos familias más sanas. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por lo que estamos haciendo en el proyecto Abraham? Gloria a Dios. Hermanos, para ir concretizando y terminando, hay estadísticas que se me pararon el pelo. Más de 6,100 millones de habitantes que somos en la tierra,
1.300 millones están en pobreza. De este número, la mitad son niños y niñas. Lo que estábamos hablando de que los niños son los más vulnerables, ¿verdad? Y yo le pongo de ejemplo esta familia que vive en una alcantarilla desde hace 21 años. Miguel Restrepo y María García viven en una alcantarilla desde hace 21 años en Colombia. Mis hermanos, pregunto, usted tiene su casita ahora que va de vuelta, ¿verdad? Está alquilando su casa, está pagando su casa, tiene un techo, una cocinita donde llegar ahora a hacer el almuerzo. Yo no me imagino una familia viviendo en una alcantarilla, con ratas, cucarachas, cuando llueve no sé qué pasa. Pero es una realidad, hermanos. Esto es un ejemplo de muchísimos que encontré, de familias viviendo en lugares pero increíblemente inhumanos. No vayamos tan largo. En Costa Rica el 21.1% de la población está en pobreza. Pero esta otra se me pararon mal los pelos. Más de 8.500 niños y niñas mueren de hambre todos los días, hermanos. Hoy, en este momento, están muriendo muchos niños. 8.500 niños por día están muriendo de hambre en el mundo. Hicimos un viaje misionero a Haití. Andamos con nuestra hermana Marielos Mora, nuestro hermano Álvaro Castro, que está aquí también, y otros hermanos. Andamos en Haití. No podíamos comer en Haití porque no había nada que comer. Teníamos que salir a la República Dominicana. Pero yo me llevé un paquete de galletas aquí en la bolsa, por aquello. En un tiro, cuando estábamos ahí, había una escuela. Estábamos ayudando. Yo me acuerdo que yo metí mi mano en la bolsa y agarré la galleta y empecé a abrirla. Hermanos, los niños como que olieron la comida. Se vinieron, yo calculo, más de 100 niños ahí y se subían por una escalerita que había y todo, pidiéndome que le diera la galleta. Hermanos, esos niños no piden Nintendos, no piden teléfonos celulares, esos niños no piden pantallas planas ni demás. Ellos lo que me hacían era así. Esta es la seña. En Haití es lo que está pasando. Los niños me decían esto. Ellos querían que le diera la galleta. El profesor llegó a regañarme y dice: hermano, no haga esto, por favor, aquí. Si usted quiere comerse la galleta, métase en el baño, en otro lado donde los niños no lo vean. Porque todos esos niños lo que quieren es comida. No sé cuántos han visto en Discovery, en Haití, las famosas galletas de barro, donde dicen que agarran barro y lo aplastan y hacen galletas de ahí, le echan zacate y hierbabuena y lo que consigan para darle algo de sabor al barro, y lo ponen en una lata caliente, empiezan a calentarlo y hacen galletas de barro para que sus hijos tengan algo en el estómago. ¿Ustedes desayunaron hoy? Tal vez no, tienen algo para el almuerzo. ¿Sus hijos comieron hoy? ¿Van a comer más tarde? Hermanos, hay una realidad que no podemos tapar con un dedo, y si la iglesia y nosotros no tomamos esta responsabilidad social de ayudar, y no tenemos que ir tan largo, amén, no tenemos que ir hasta Haití, agarre por aquí y hasta pie y suba estas montañas por aquí, por Santiago del Monte, por Cayemecén, por todos esos lugares. Yo he ido, puedo hablar de eso, y conozco muchísimas familias de hasta 9, una señora con 8 hijos. Hermanos, acá cerca está la ayuda, en nuestra iglesia está la ayuda, podemos hacer algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pensemos cada uno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Nuestra iglesia ha sido comisionada a esa sensibilidad social. Si partimos de la premisa de amarás a tu prójimo, hermanos, ahí tenemos la clave. Recuerden, la fe sin obras es muerta, mi hermano. Usted no puede decir que es cristiano si a usted le resbala lo que está pasando a la par en su casa, con sus familiares. Hermanos,
mi oración es que de aquí en adelante, cuando usted sepa de alguien que está sufriendo a la par suya y usted tiene cómo ayudarlo, mi oración es que usted no duerma tranquilo o tranquila. Hermanos, no podemos ser ajenos a la necesidad de las personas que están a la par suya. Piense, yo creo que tiene muchas personas en la mente, familia, amigos, vecinos, gente de la misma iglesia que usted conoce que están en necesidad. Yo conozco. Ahorita mismo tenemos una familia que estamos ayudando porque están durmiendo 5 en un cuadrito en el suelo. La señora está embarazada. No tienen dónde vivir, le dieron para arrimados para que viviera ahí. No tenemos que ir muy largo, mis hermanos, pero la iglesia debe estar comprometida a esto, a hacer el bien sin esperar nada a cambio, pero así tendrán una gran recompensa, dice Lucas 35. Vamos a orar. Si alguien, no voy a insistir en el llamado, pero si alguien quiere y cree que Dios le ha retado a cambiar esa parte de su vida, si siente que tal vez usted ha sido ingrato, si siente que tal vez usted no ha sido proactivo en este tema de ayudar a los necesitados, yo le invito a que podemos orar. Usted viene aquí al frente y toma ese reto de poder cambiar en esa área de su vida si usted necesita. Así es que voy a hacer nada más un llamado. Si alguien necesita que oremos por usted, hay pastores por aquí cerca que pueden orar. Si el Señor le ha tocado en esta área de su vida de ayudar a las personas necesitadas, pueden pasar al frente. Si hay alguien también que no conoce al Señor y esto ha llamado su atención también porque quiere ser parte de esta familia, también puede levantar su mano donde esté y el Señor le va a recoger en sus brazos y va a ser parte de esta familia cristiana. Así es que si hay alguien también puede levantar su mano y con gusto vamos a llegar hasta donde usted para llevarle unas hojitas y también anotar unos datos. Bien. Si no, vamos a inclinar nuestros rostros donde estamos nada más y vamos a orar.